Aquí estamos, qué gusto. Y hoy vamos a tener un programa fantástico. Tenemos una invitada excepcional, pero ya verás tú porque la disfrutarás muchísimo. Hoy vamos a hablar de cómo enfrentan las crisis las distintas personalidades del enneagrama y ahí estás tú. También tenemos nuestra cápsula Vivir sin miedo y también nuestro cuento sin cuento, por supuesto. Empezamos ya. Podemos empezar hablando de vivir sin miedo, porque ya sabes, en todos nuestros programas queremos invitarte a aprender a vivir sin miedo. Y me dirás, ¿por qué? ¿Por qué este enfoque tan insistente de aprender a vivir sin miedo? Bueno, porque hemos nacido con muchas creencias, con muchos pensamientos, que nos limitan y que nos llevan justamente a desempoderarnos y a tener temores irracionales, temores que nos disminuyen. Y eso no es necesario, porque tú estás aquí para vivir con plenitud, para experimentar mucho más de quién eres, y eso requiere efectivamente mucha confianza y mucha seguridad, y esto requiere que sepas esto de vivir sin miedo, vivir con confianza. Y hoy nuestra propuesta en Vivir sin miedo es la de cuida tus pensamientos. Tus pensamientos tienen un enorme poder. Seguro habrás oído hablar de un ser extraordinario, Siddhartha Gautama, el último de los Budas vivientes, que explicaba que tu realidad está precedida por tus pensamientos. Y claro, esto lo podemos escuchar como si fuera una enseñanza bonita de hace milenios, pero la verdad es que es mucho más que una enseñanza bonita, es una cruda verdad. Y tú puedes ver, puedes analizar e investigar que cada vez que te encuentras en sufrimiento, con angustia, con temor, vas a ver que detrás de eso hay pensamientos, hay creencias que impulsan este sentido, este sentir impotencia, angustia, imposibilidad. Así que nuestra propuesta hoy para vivir sin miedo es que reconozcas en tu experiencia el poder de tu pensamiento. Y una cosa que podría ser muy interesante es que durante un día te dediques a escribirlos, a ponerlos en papel. Vas a ver, es impactante. Yo sé que tú sabes que tenemos muchos pensamientos en el día y que muchos de ellos pueden ser limitantes, pero es muy distinto cuando tú lo puedes comprobar, quizás trabajando un par de horas simplemente y viendo tus pensamientos reflejados en una hoja de papel. Eso te va a explicar muchísimo de tu miedo y tus limitaciones. De nuevo, para vivir sin miedo, reconoce el poder enorme de tus pensamientos. Y nos vamos con nuestra invitada excepcional. Vamos. Estamos aquí en Amar Abierto, estamos con Montserrat Cama. Montserrat Cama Gual es una mujer extraordinaria, muy conocida en el mundo empresarial porque ha dedicado muchos años, pero sobre todo mucha sabiduría a desarrollar a muchísimos ejecutivos y empresas. Es una mujer muy querida, muy respetada, por mi parte admirada, y hoy voy a estar muy feliz escuchándola sobre su percepción, su mirada acerca de qué hacen las distintas personalidades del enneagrama, las que están armonizadas, las que no. Montserrat Cama, muy bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto estar aquí. A mí me encanta, ya sabes, teníamos pendiente este encuentro hace ya meses. Hemos hablado alguna vez contigo aquí en Amar Abierto sobre las personalidades del enneagrama, pero siempre nos quedamos cortos, siempre queremos escucharte más. Es que es un tema muy amplio que creo que no se termina nunca, ¿no? Porque, bueno, solamente al enfocar cada personalidad es un mundo de conocimiento, ¿no? Muy bien. Entonces, mira, si quieres vamos primero a ver qué es una sensación de crisis, ¿no?
Exacto, porque pero hay que empezar por ahí y luego ver. exacto. Por cierto, tenemos que explicar a nuestros amigos del auditorio que tenemos, como siempre, un invitado del más allá. Sí, desde luego. Y hoy tenemos un invitado del más allá muy interesante. Tenemos a Gurdjieff, ni más ni menos, un hombre que creó una revolución en el siglo XIX. Sí, Iván Gurdjieff es considerado uno de los mejores filósofos del siglo XIX-XX, quizá poco conocido en el mundo occidental, porque como es armenio, es de la otra parte, digo, siempre cuesta un poco aquí conocer a los de allá, ¿no? Y los rusos siempre han quedado un poco ocultos en este aspecto. Pero Gurdjieff fue el que descubrió el enneagrama. El enneagrama estaba oculto en Oriente, ¿no? Gurdjieff tiene una característica porque él de pequeño es armenio, de un lugar donde el invierno hace mucho frío, el niño de chiquito tenía asma y entonces su padre no lo podía llevar a la escuela porque el niño se enfermaba y decidió ponerle un profesor en casa para ayudarlo. Y aparte el padre era un hombre humanista, y le proporcionó muchos libros de humanidades, sobre todo de la época antigua, ¿no? Leer pues a Homero, a Hesiodo, etc., ¿no? Entonces cuando él ya llegó a la adolescencia, el cambio le favoreció, ya pudo empezar a ir ya a la escuela común. Y empezó entonces a hacer unos estudios, pudo revalidar y entró en la Facultad de Derecho. Y tuvo una gran decepción, porque lo que allí aprendía y que quería aprender y lo que él había aprendido anteriormente no encajaba, no había un aprendizaje significativo. Y entonces decidió que tenía que buscar el conocimiento por otro lado. Con un grupo de compañeros que pensaban como él, lo primero que se le ocurrió, como le pasa con todos los rusos, desde Pedro el Grande, se fue a Occidente, a Europa. Y en Europa tuvo una gran decepción porque lo que había entonces era esta parte, digamos, de este conocimiento donde finalmente crianza es destino, ¿no? O sea, muy rígido, ¿no? Los descendientes de Freud, etc. Y entonces dijo, pues no puede ser que lo que yo haya vivido, una persona haya vivido de pequeño, lo condiciona de toda su vida y donde está su sentido pues, de libertad, de elección, etc. Entonces se fue a Oriente y allí estuvo bastante tiempo. De regreso pasó por Afganistán y tuvo contacto con la comunidad sufí, que es la única parte o grupo del Islam que es espiritual. La religión islámica no es espiritual, es muy terrenal, ¿no? Pero allí sí, los sufís son gente que tenía una cultura, una historia, y allí conoció el enneagrama. Y quedó encantado porque se dio cuenta que es una creencia, es un descubrimiento humano, sí, ¿de acuerdo? Sí, un conocimiento donde la persona decide por sí misma dónde está su nivel de crecimiento, de desarrollo y de plenitud y de autoperfeccionamiento, ¿no? Cuando llegó otra vez a Rusia, montó una escuela, pues muy interesante porque él no lo promovió el enneagrama de entrada, porque él decía, solamente las personas que tengan un conocimiento previo de sí mismas van a entender este conocimiento. Si se vulgariza, se va a derretir y no se va a aprovechar. Entonces él, con su grupo de seguidores, él montó, y la verdad es que el enneagrama que él tenía, un enneagrama que se manejaba a través de movimientos físicos, de danzas, era una forma diferente de verlo. Uno de sus discípulos, Uspensky, que se quedó encantado con eso, dijo... Uspensky tiene unos textos sobre el amor que son magníficos, un gran filósofo también. Quedó tan admirado que dijo, no es posible que esto quede tan reducido a un grupo de seguidores del maestro. Y lo llevó hacia Occidente, lo llevó pues, a Francia, a París, Fontainebleau también, a Inglaterra, y allí formaron unas escuelas. Pero aquí lo interesante fue cómo pasó a Estados Unidos. Pasó de Inglaterra, los barcos mercantes, luego a Estados Unidos, y un gran psicólogo, Oscar Ichazo, que quedó admirado con todo esto, él se hizo la reflexión. Dijo, tal como lo recibo, la gente no lo va a entender. Y para que esto realmente sirva a la gente, tiene que ser un lenguaje que sea comprensible para las personas normales. Claro, porque hay que explicar que Gurdjieff entrenaba a sus discípulos con una intensidad en atención. La gente aprendía el enneagrama en movimiento, con danzas circulares, en fin, y no podían perder un instante. Y por esto no quería, digamos, compartir con más gente porque no lo habían entendido. Claro, además, esta mirada de Gurdjieff de hablar de los centros, de los distintos centros, los hombres, ya sabes. Sí, y esto era algo muy difícil de poder vulgarizar o expandir. Hay historias muy interesantes de la comunidad en Francia,
los sacrificios que la gente hacía, porque los hacía trabajar manualmente también, o sea, no era intelectual. Un sacrificio personal. Así, había una entrega muy intensa. Una entrega muy intensa. No solamente estaba en entender, era en vivir de esta manera, ¿no? Entonces, Ichazo pues hace el gran cambio, ¿no? Y bueno, lo pone en un lenguaje que es entendible para la gente normal. Y tiene dos discípulos importantes. Uno es Claudio Naranjo, que viene de la parte de medicina, él como médico, como psiquiatra, y por otro lado los jesuitas, muy diferentes, pero los dos fueron sus grandes discípulos. Yo puedo decirte que en este momento los libros del Enneagrama más profundos, mejor escritos y más intensos que he leído vienen de la escuela jesuística. Sí, claro, porque además hay una, parece que no, pero no sé, me gustaría que los amigos y amigas que nos están escuchando vean la mirada intensa de Gurdjieff, que lo tenemos ahí, tenemos a Gurdjieff, ¿verdad? Para que todos podamos disfrutar su mirada. Ahí está Gurdjieff acompañándonos. Qué mirada tan intensa tiene. Sí, sobre todo con que te mirara ya es suficiente para hacerte reflexionar. Tiene un nivel de energía, de enfoque directo. Pero San Ignacio de Loyola tiene también un nivel de ejercicios de atención y de toma de conciencia muy interesantes. Sí, señora. Y por esto el Enneagrama no fue entendido por ellos con facilidad. Y finalmente los jesuitas hoy día viven dentro de lo que es el Enneagrama, en su comunidad, en cómo distribuyen los roles de cada uno, etcétera, según su personalidad, etcétera. Entonces, no es que se dediquen a dar cursos de Enneagrama, ellos no hacen eso, ellos viven el Enneagrama, ¿no? Y luego por parte de Claudio Naranjo, toda la parte, pues, digamos, psicológica, psiquiátrica, etcétera, cómo ayudó a los enfermos a superarse a sí mismos a través del Enneagrama, ¿no? Entonces, esto es algo que nos ha llegado. Mira, en el caso mío tengo pues más de casi 30 años que lo conozco. Yo llegué a México hace 30 años, pues a los 29 años de estar aquí ya empecé a trabajar el Enneagrama. Y al principio era algo que trabajábamos a nivel familiar, personal, entre amigos, entre gente que también estábamos en eso, lo entendíamos y profundizábamos en esto. Pero después llegaron las empresas, nos dijeron, bueno, nosotros conocemos eso, yo lo he vivido, quiero que mi gente también lo conozca, y hoy día es impresionante cómo entramos dentro del desarrollo humano, sobre todo a través del liderazgo, porque el liderazgo es influencia, pero la primera influencia es influir en ti mismo, para que tú puedas influir en los demás. Entramos casi siempre con los programas de Enneagrama, y de verdad son revolucionarios. La persona que se lo toma en serio, que lo ve como un acto de desarrollo personal y lo profundiza y lo aplica y lo practica, de verdad que tienen cambios impresionantes en ellos mismos. Claro, porque digamos que la primera expansión es el autoconocimiento, sobre todo en términos, podemos decir, en términos de las potencialidades y las limitaciones. Exactamente. El quién soy, ¿no? ¿Qué hago con lo que soy? Finalmente aquí tenemos un principio que es la única herramienta que contamos en esta vida como seres humanos para lograr la plenitud, la satisfacción, el desarrollo y finalmente una trascendencia, es la herramienta somos nosotros. O sea, todo lo que encontramos en los demás, desde los hijos, la familia, no sé, la gente que más queremos, el mundo que nos envuelve, es un plus que encontramos en la vida para el autodesarrollo personal y para crecer como individuos. Entonces, cuando tenemos que pensar en eso, no tenemos que buscarlo fuera. Hay que buscarlo se da desde dentro. Dentro es donde está. Y hablando de estos miedos tan gigantes que están presentes tanto en el mundo de la empresa, por la gran renuncia, este asunto de que por un lado la gente no quiere trabajar y por otro lado no hay empleo, hay este caos. Estamos en una época, siempre digo, ya hace muchos años, bueno, el cambio es una constante de toda la existencia, ¿no? Pero claro, ha habido épocas donde los cambios son mucho más leves y no se llegan a notar tanto. La verdad es que desde que empezó el siglo XX, las guerras mundiales, empezaron los cambios grandes. Ahora que pensamos que habría una época más o menos de estabilidad con el COVID, que fue un golpe muy fuerte a todo el mundo, ¿de acuerdo? Y después del COVID nos llega la guerra de Ucrania, que bueno, pues algo que no esperábamos, continúa siendo realmente crítica en algunos sectores más que en otros. No hablemos de los ucranianos porque es terrible y muchos rusos lo que están viviendo. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto provoca crisis. Y la crisis, en realidad, es un estado de ánimo.
porque no es algo objetivo, claro, es un sentimiento que uno tiene. Así es, son creencias. Es una creencia que uno tiene de acuerdo a cómo interpreta el exterior, y entonces ahí pues está una situación interna de conflicto. Así es, a mí me gustaría profundizar en esto porque yo entendí hace ya bastante tiempo que las crisis económicas son crisis de confianza, no son crisis reales, son crisis de confianza. Exacto. Cuando mucha gente deja en una empresa de confiar en la empresa, o un país, la gente deja de confiar en el país, el valor del país se cae. Exactamente. Pero no a causa de algo real, es a causa de una creencia. De una situación que te hace que reacciones ante ella con temor. Así es. Entonces, miedo. O sea, cuando viene una crisis, claro, si hablamos del COVID, finalmente todo el mundo entró en crisis, porque de una forma u otra nos afectó. Pero también es interesante verlo desde el punto de vista del enneagrama, porque nos damos cuenta que cada quien lo vive de la forma personal, por las creencias que tiene y por su propia esencia, que es el enneagrama. Entonces, si juntamos las dos cosas, vemos que hay un factor común que hace que las personas de un eneatipo, por lo general, reaccionen de una manera diferente a las personas de otro eneatipo que van a reaccionar de otra manera. Porque la reacción, la primero es una cuestión emocional. El miedo, el temor, la falta de confianza es una situación emocional. Y hay una reacción. Y cada quien reacciona de forma diferente. Hay gente que reacciona emocionalmente y gente que reacciona totalmente racionalmente. O sea, y dices, es que así es. Entonces, el enneagrama sirve precisamente para esto, para que te des cuenta cómo reacciones y tienes autocontrol para poder mover la máquina hacia otro lado y realmente sacar lo mejor que te puede dar. Porque finalmente siempre la crisis está, digamos, asociada con la oportunidad. Una crisis te mueve y como te mueve te tienes que mover. Claro. Entonces tú decides hacia dónde te mueves. Claro, y aquí lo interesante, volviendo a Gurdjieff y las famosas danzas y el movimiento de una alternativa distinta para responder a la vida, es moverse en la dirección correcta o la más adecuada a tu eneatipo. Exacto. Fíjate que aquí es interesante porque ante una reacción, digamos, normal, natural, digamos, ¿no? Pues uno nunca saca lo mejor de sí mismo. Porque cuando hay miedo hay una autodefensa y lo que haces es agarrarte donde puedas. Y allí ni piensas qué es lo bueno, qué es lo malo, sino tengo miedo, ¿cómo puedo subsistir y continuar viviendo con esta situación? Y aquí viene el impulso. ¿De acuerdo? En general lo inconsciente. Inconsciente, porque estamos en autodefensa, ¿no? Claro, esto es animal, no es humano, es animal, y cada quien lo saca como lo tiene. Es instinto. Es instintivo. Pero luego viene el momento que cuando uno hace una reflexión y toma conciencia de esa situación, se da cuenta que tenemos esas herramientas para poderlo manejar positivamente. Y a veces partiendo de una situación aparentemente negativa, tomamos las mejores decisiones y logramos lo mejor de la vida. Porque nos movió. Lo peor es cuando nada te mueve. Te quedas autolimitado. Exacto, autolimitado. Qué interesante. Yo pienso en este momento en pues muchas personas, empresarios y personas que te están escuchando, que nos están escuchando y que pueden decir, claro, es que lo importante en un periodo de crisis es analizar, es reflexionar y es tomar decisiones adecuadas, no quedarse en el pánico, ¿no? Paralizados. Exactamente. Lo que pasa es que cuando uno no sabe que tiene recursos, no los usa. O sea, finalmente el potencial viene ante la conciencia que tienes de tus propios recursos. Si no tienes conciencia de los recursos, no los usas. Entonces ahí es donde está antropología. Y bueno, seguro que ahora hay muchas personas que dicen, bueno, pero yo quiero saber cuáles son mis recursos. Venga, pues si porque hay una cosa interesante. También las empresas tienen su enneagrama. Sí. Las empresas tienen su personalidad de enneagrama. Las familias exacto. Y los países. Y los países. ¿Tú qué personalidad crees que es México? Bueno, mira... Lo hemos dialogado algunas veces. Yo podía hacer preguntas para que el público contestara, ¿no? Exacto. Pero como lo estás diciendo directamente, diría que México es un país 7. Es un país donde nos hacemos muchas trampas. Ante los problemas principales sacamos chistes y nos reímos. Evasión. Y el momento de tener la fortaleza para resolver lo que haya que resolver, no siempre somos tan fuertes. Y a veces cedemos
en cosas que debemos ceder. Eso sí, nos quejamos, criticamos, todo lo que tú quieras, pero no tenemos la fortaleza para tomar la decisión, porque nos quedamos únicamente en el miedo, en el efecto negativo. No sabemos la fuerza que tenemos como país para poder cambiar esa situación y, bueno, sacarle mejor provecho. Claro, poner límites, ¿no? Entonces, si me lo preguntas directamente, después de los estudios que hicimos claro, los colegas... Claro, porque había discusiones también sobre, claro, entiendo que 7 es correcto, pero ¿te acuerdas que algunas veces se pensó que podría ser 4 en algunas áreas del país? 4 yo te diría que tiene mucho más que ver con Argentina, por ejemplo. Sí. Argentina tiene mucho dolor, lo manifiesta con el dolor y con la queja. ¿De acuerdo? Sentirse mal. Sí. Y México no y la mirada, se queja, es más bien la evasión. De evasión, es muy claro. Evade. Es muy claro. No quede el dolor, lo deja de lado, ¿no? Exacto, muy bien. Y entonces, para las personas, cuéntanos el perfil así rapidito. Sí, vamos dando la vuelta a la enneagrama. Exacto. Mira, el 1 es una persona perfeccionista, el deber ser, las cosas son blancas o negras, o sea, no hay intermedio. Es una persona muy dedicada a lo que tiene que hacer, pero autoexigente y exigente con los demás. Vive con un juez permanente que le dice lo que está bien, lo que está mal, etc. Cuando se siente mal y cuando está en crisis, primero lógicamente saca la parte negativa de ella, porque es donde se puede defender, la compulsión que llamamos, ¿no? Entonces se vuelve más exigente, echa la culpa a los demás porque los demás no hacen lo que tienen que hacer y esto lo frustra, se queja, entra incluso en hasta medio depresión, se enoja, pero como el uno no expresa el enojo hacia afuera, sino hacia adentro, dice que no se enoja, pero sí vive con una pulsión fuertísima y es el primero que queda afectado, sí mismo, ¿no? Porque como tampoco lo expresa, pues vive esta sensación de frustración muy interna. De represión. De autorrepresión. Bien, en el momento que hace conciencia, porque siempre el tema que marca la diferencia es hacer autoconciencia, darte cuenta, a ver, caray, ¿qué me está pasando? ¿Qué recursos tengo? Ya hablo de enneagrama, Sí, para poder revertir esta situación, porque no me siento bien. Y así no lo voy a resolver. Y afecto la relación que tengo con los demás. Y entonces da la vuelta y se tiene que dar cuenta que se puede resolver de muchas maneras, que es cuando se va al 7, porque se integra primero en el 7. Es decir, flexibilidad. No quieras verlo de esta manera y resolverlo de esta manera porque no lo vas a resolver. Entonces, respira hondo, tranquilízate, sonríe y ve que lo puedes manejar de maneras distintas y busca opciones. Y luego vete a la otra parte que también te integra, que es el 4, darte valor a ti mismo. Puedes hacerlo, tienes la capacidad para poderlo hacer diferente y dejar de sufrir lo que estás sufriendo. Y así es como el 1, ante una situación crítica, pero fíjate, siempre hay un momento que hay que decir stop, porque entonces stop te va siguiendo con la compulsión y vas afectando tu relación con los demás. Y el stop es decir, voy a pensar, porque sé que tengo elementos bajo mi control, naturales en mí, que puedo yo revertir esa situación. Claro, porque, por ejemplo, pienso yo en muchos 1 que conozco, que no solamente es que son perfeccionistas, rígidos, exigentes, castigadores, piensan que los problemas se resuelven con castigo, sino que vamos a pensar un 1 que se ha esforzado mucho y que resulta que se queda sin empleo habiendo sido excelente ejecutivo. Bueno, la sensación de injusticia es aplastante. Claro que sí. No, y como lo deja totalmente vulnerable, personal y socialmente, ¿no? Bien, pero entonces aquí es donde viene esta parte positiva, es decir, si esto ha sucedido, lo voy a capitalizar, porque algo mejor me tiene que suceder. Exactamente. Y voy a estar abierto, en vez de quejarme, a buscar oportunidades y salir de nuevo, porque con el tiempo, con los años, a lo mejor puedo incluso decir, qué bueno que me pasó lo que me pasó, si no, no estaría donde estoy ni lograría lo que estoy logrando. Bueno, de hecho es interesante, podríamos convocar aquí a todas las personas que obviamente nos están poniendo like y están invitando a sus amigos y a sus familiares, en fin, a que nos digan si no es que el crecimiento que han tenido en su vida no descansa en crisis anteriores. Es que siempre es que para moverte de que haber una crisis. La crisis motiva porque te mueve de lugar, es lo que yo digo, te hace estar de un estado estable a un estado donde tendrás que buscar porque tendrás que encontrar nuevas oportunidades y nuevas situaciones para seguir adelante. Y depende de uno.
Uno lo puede ver como lo peor de su vida, el otro lo puede ver como una gran oportunidad. Depende de cada quien. Son las decisiones que realmente tomamos ante la vida. Claro, es muy fácil decirlo sin plano, como el ejemplo que tú has puesto de alguien que pierde el trabajo, que tiene 4 hijos en la escuela, y dice, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo están las cosas difíciles? Vale, pero esto significa que si se queda únicamente culpando a los demás, culpándose a sí mismo y con esta actitud totalmente, digamos, compulsiva, negando el futuro, negando oportunidades, no lo va a resolver, va a sufrir más. Entonces, el enneagrama tiene un principio que quizá hoy hemos hablado. Tenemos que ir contra corriente, porque la corriente es lo que el cuerpo me pida, lo que la compulsión me dé. Yo tengo el motivo para criticar, para exigir a los demás, para hacer lo que sea, porque finalmente el cuerpo me lo pide y voy dentro de la corriente de lo que es mi esencia animal. El impulso del yo menor. El impulso, exacto. El impulso del yo menor. Del yo menor. Entonces me elevo. Entonces tienes que hacer esto para ir contra la corriente, para hacer que esto sea constructivo, no destructivo. Y aquí es donde está la voluntad de cada uno. Y es el privilegio que tenemos las personas. Podemos seguir todavía pues echándole más tierra al fuego, pero otro momento es que uno diga, pues ¿sabes qué? Pues no puedo continuar así, porque depende de mí. Claro, y además quizás a uno no le resulte muy fácil pedir ayuda. Le cuesta mucho. Le cuesta mucho. Se cierra y ahí está, ¿no? Pero en cambio se echa mucha tierra a sí mismo, el uno. Ajá. El uno es autodestructivo. Si no puede llegar a salir de esta situación, porque se va a echar la culpa él mismo, ¿eh? No crees tú que va a echar solamente la culpa a los demás. Se deprime, pero considera que él fue quizá parte de la provocación que hubo para que se quedase en empleo. En vez de decir, bueno, hubo un cambio en la empresa, hubo un cambio de estructura y te tocó y tuviste que salir. Pues él no lo va a ver así, siempre pensará así. Ahora, de entrada diríamos que una de las cosas que hay que ver es que el movimiento, sea voluntario o, en este caso, de estas crisis globales, involuntario, siempre genera vida. El movimiento siempre genera vida. Tiene oportunidades y ves nuevas posibilidades, ves espacio, abres ventanas, cosas que antes no veías. Cosas nuevas. Cosas nuevas. Y él quiere, entonces se estimula la creatividad finalmente para crear. No sé, habrá personas que sí conocen el enneagrama y que nos van a escribir y nos van a decir, ¿no? Y entonces eso haría un 1. Bueno, vamos con el 2. El 2 es una persona que ante todo pide y necesita amor. Cuando entra en crisis se siente desprotegida. Se siente que aquellos con los que ella cree que la van a ayudar, la van a proteger, se queda sola. ¿Qué hace? Controla, se va a controlar. Y al controlar incluso manipula para salirse con la suya, y entonces va a una situación totalmente compulsiva, negativa, porque empieza a chocar con los demás, no empatiza, es decir, va en contra de su naturaleza. Entonces el 2 lo que tiene que hacer en un momento dado, cuando entra en este rol negativo, donde no se siente bien, primero que nada es darse valor a uno mismo. No necesitas que te quieran, con que te quieras tú eres suficiente. Porque tú eres lo que tienes valor por ti mismo. No tienes valor de acuerdo al reconocimiento que te dan los demás, las palmadas que te dan los demás, no. Tú vales por ti mismo si te lo crees, lo que decíamos de las creencias. Y entonces cuando toma esta actitud de darse valor a sí mismo, baja este nivel de control hacia afuera y entonces empieza de nuevo a ser la persona cariñosa, comprensible, ¿de acuerdo? Empática, que es lo que la caracteriza. ¿Sí? Entonces, y que es lo que le abre puertas. Exactamente. La parte luminosa del 2. Exactamente. Y luego, cuando se va al 8, en vez de estar controlando de forma negativa, lo hace de forma positiva. Toma liderazgo, toma actitudes, sale a hacer, sale a actuar, influye, y entonces las cosas le funcionan bien. O sea, esto es lo que le pasa al 2. El 3 busca el éxito, y el 3, las crisis del 3, él nunca las acepta que te dé crisis. El 3 siempre, no pasa nada. Es guapo. Sí, no pasa nada. Planchado. Qué bueno que esto pasa porque gracias a esto vamos a poder lograr tal cosa. No, amigo, no. Has fracasado y estás en crisis, punto. Admítelo. Le cuesta mucho admitirlo. Entonces siempre lo echa hacia afuera y hay un poco aprendizaje significativo en decir, bueno, ¿dónde yo soy responsable? ¿Dónde yo he participado en esta situación? ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer conmigo para realmente admitir primero que me he equivocado, que no lo he hecho bien, de que soy responsable y luego qué puedo hacer para superar esa situación?
Entonces, cuando viene esta situación de la negación del problema, porque para el 3, pues no pasa nada, nunca pasa nada, sí pasa, es irse al 6 y hacer conciencia. Hacer conciencia de que sí está pasando, dónde estoy involucrado, qué es lo que me está tocando a mí, qué es lo que siento realmente, tocar la emoción real, y luego ir al 9 y decir, Dios proveerá, que es una frase que decimos mucho en Enneagrama, es decir, tranquilo que las cosas se van a resolver. De momento tengo conciencia, me doy cuenta de la situación y sé que yo puedo accionar, puedo pasar a la acción y que eso se puede resolver. Pero tomo responsabilidad de mí, porque muchas veces el 3 no toman responsabilidad de sí mismos. La culpa es de los demás y no pasa nada y aquí evaden. Y al evadir la emoción, también evades la emoción de la conciencia de cómo te sientes en el momento que admites que una situación existe. Entonces, esto es lo que le pasa al 3, ¿no? El 4, cuando entra en una situación de conflicto, una situación de crisis, pues hace el drama. Dentro del enneagrama, el 4 es el más emotivo, más emocional, y primero se cierra, hace un drama enorme, echa la culpa a todo el mundo y sobre todo lo peor, nadie lo comprende. Está así porque los demás han hecho algo para que se siente de esta manera. Nadie ha sufrido lo que ellos... Nadie sufre lo que ellos sufren, nadie siente lo que ellos sienten, excluye a los demás y hace unos dramas impresionantes. Compiten. Envidian porque siempre en su paralelismo siempre es lo que falta. Esa es la envidia natural del 4. Y la envidia es, el otro sabe más que yo. Si el otro puede, ¿por qué yo no? Si el otro logra, ¿por qué yo no? ¿No? Ponte al mismo nivel, piensa que tienes los oportunidades que tú, y si lo tienes, bueno, tú harás otras cosas. Es decir, no te estés comparando continuamente, porque al compararte pierdes. Siempre. Y cuando estás en este estado crítico, pues más todavía, porque ves más la diferencia que existe entre tú y cómo ves los demás. Entonces, la forma en que el 1 puede llegar a superar esa situación es cuando se pone a hacer cosas de valor. Actúa. El 4, perdón, actúa. Sí. Cosas, y se va al 1, cosas de valor. Nosotros en coaching muchas veces cuando hemos ido con un 4 que está así de esta situación, yo les digo, vete a arreglar y a ordenar cajones. ¿Cómo ordenar? Sí, porque mientras ordenes cajones estás tan ocupado en poner cada cosa en su lugar que esta situación se te va a calmar. Sí, o sea, ordénate. Haz algo que sea como tu alumno, bajo un nivel de estructura, de disciplina. Tienes que hacer algo de ese tipo. Y cuando pases a la acción con esto, vas a ver que te vas a sentir mejor. Van Gogh, mientras podía pintar, estaba bien. El día que ya no pudo pintar, porque ya su cuñado le pasó el material que necesitaba, se suicidó porque no tenía donde poder exponer esta. Y esto así es. Siempre pongo ejemplo a Van Gogh en este aspecto porque tiene mucho que ver, ¿no? El pasar a la acción, el tener que hacer. Claro, a pesar de ser tan creativos, tener tanta capacidad, pues si no lo puedes plasmar, te destruyes a ti mismo. Es terrible esta soledad que siente el 4 cuando se separa de los demás, porque cree que los demás no lo entienden, no lo comprenden, etc. El 5 es muy racional. Y el 5, cuando está en conflicto, se mete en su cueva y desaparece. Y allí rumía y se evade del conflicto, no le entra, está viviendo su mundo totalmente aparte. Entonces queda desconectado de la realidad, porque el mundo continúa caminando y él queda en este lugar, y luego cuando se quiere defender lo hace atacando a los demás, porque como su reacción no es emocional sino que racional, sabe dónde puede atacar a cada quien para que se siente mal, es decir, para defenderse. Entonces se defiende atacando. La forma como el 5 llega a dar la vuelta es cuando finalmente todos en un momento dado tenemos que decir stop, le paro, me quedo callado, me quedo quieto y a ver cómo nuestro momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el 5? Primero pasar a la acción también, es lo que le pasa al 4. El 4 se va al 1 a hacer lo que tiene que hacer, estructura, y el 5 se va al 8 tomando liderazgo, influyendo en otros, haciendo algo por los demás, con alegría, que es el 7, ¿sí? Claro, si habláramos más en forma, más en profundidad, podemos hablar de las alas, claro. Pero entonces nos alargaríamos mucho para... Claro. Pero finalmente son todos los recursos que tenemos, ¿verdad? Naturales y que adoptamos de otros para poder lograr nuestros fines. Claro, porque además todos tienen mucho que dar. Mucho. Todo. El 5, bueno,
se conoce absolutamente todo. Claro, y eso es lo que él entra en crisis con esto. Los demás somos incompetentes, lo entendemos, lo conocemos, y entonces yo te digo que has hecho mal, ¿no? Pues yo no te estoy hablando de eso, ¿no? Pero yo te lo digo para que lo sepas, ¿no? Porque eres incompetente por esto, y te hace sentir incompetente. Claro, también te digo una cosa, el enneagrama ayuda mucho a conocerlos entre personas, y qué le compras a cada uno, ¿no? Si compráramos todas las locuras de cada uno, seríamos locos. Entonces, cuando vives con un 5 que así es, dices, bueno, es que así reacciona, es su naturaleza, yo no me voy a conflictuar con esto, ¿no? Que se le pase y ya luego volvemos otra vez a la armonía. Entonces el 5 sí tiene que ir a la acción, pero la acción con empatía. Y la empatía no es tanto el llevarte bien con el mundo, es entender cómo tus acciones afectan a otros. Eso es lo que es la empatía realmente, ser responsable de eso. ¿De acuerdo? Y entonces, y con alegría en el 7, ser un poco más flexible, no tanto el deber ser de su conocimiento, sino viendo las cosas de más abiertas. Y allí es donde se integra el 5, ¿de acuerdo? El 6, bueno, el 6 es una personalidad que cuando entra en crisis se vuelve loco, o sea, es casi una persona histriónica porque, es decir, aquello al que le tiene más miedo, a veces es aquello que al final hace. Como que se hace trampa a sí mismo. Sí, claro. Se desespera tanto, es tanta la angustia que tiene... Que hace un acting. Que al final hace cosas que es aquello que no quisiera hacer, y las hace. Entonces, ahí es donde él tiene que decir stop. Cuidado, porque el 6, el problema que tiene más grande es que no se cree todo el potencial que tiene, ni se da tanto valor a sí mismo. Entonces da más valor a la relación que hace con los demás, la lealtad, pero luego esa parte de lealtad es lo que lo hace ver como una persona enormemente, es noble, es un buen amigo, es una persona que se preocupa por el bien común, es una persona que se preocupa que la gente esté bien a su alrededor. Entonces, cuando él puede llegar a manejar esa situación de tensión, de angustia total que tiene, y puede llegar a calmarse, y tomar un poquito también esta parte del 9, que es decir, paz, respiro, me dejo llevar, o sea, las cosas llegarán, no en este momento que yo quiero, sino ya llegarán cuando tengan que llegar, ¿de acuerdo? Es cuando él empieza a integrarse también, ¿sí? Y entonces pues ya pasa de esa situación de casi de autodestructiva, porque al final tiene miedo a nadar porque no sabe nadar, pues se va a echar al agua hasta que se ahogue, ¿no? No, así no va, párale, ¿de acuerdo? Y luego el 7 ante todo, pues lo que decíamos de México, ¿no? Evade el dolor, no quiere el dolor. ¿Y cuál es la reacción de un 7 ante el dolor? Bueno, pues te puede hacer chistes, puede estar en el enterramiento de su madre, que es la persona que más quiere en el mundo, y te hace un chiste. Claro, cuando lo conoces te das cuenta que bueno, cuando más chistes hace, va a sufrir, ¿no? Al final, porque es una forma que evade el dolor. Pero el problema no es que lo evada de esta manera, sino que lo evade internamente porque nos hace responsable, digamos, de que eres parte de esta situación. Si tú tienes una situación de crisis, es porque tú formas parte de esta situación, no es algo externo. Claro, y es pensar que todo lo que quiere lo va a obtener de manera divertida. Y así no es la vida. Y la vida implica momentos también de, como decías de Bourdieu, de sacrificio, de dolor, o sea, para cambiar las cosas y llevarlas a buen camino, implica mucha dedicación y mucha energía personal, porque no todo es fácil y a veces muy difícil. Entonces, mientras el 7 evade, nosotros nos damos cuenta de que en nuestros años que llevamos de capacitación en desarrollo urbano, los que más nos han costado han sido los 7. Claro. Solamente que cuando el 7 ya cambia este concepto y se quiere involucrar, va a fondo, porque ya lo descubrió y se dio cuenta que tiene oportunidad para él de empezar a tener resultados diferentes a través de sus decisiones. Claro. Y entonces allí entra. Si logra evitar las adicciones. Exacto, sí, porque es donde están las adicciones, entre el 7 y el 8, allí están las adicciones. Y adicciones son estas, no solamente es tomar droga, no hay muchos tipos de adicciones. Entonces, sí, la parte positiva del 7 es cuando entra un poquito más hacia el 1, que es donde él se integra más, en hacer las cosas en orden, disciplina, autoobligarse, ¿de acuerdo? En vez de estar evadiendo, sino aceptar la responsabilidad y autoobligarse. Entonces, cuando realmente le funciona. Y luego también le funciona mucho el 7, irse al 5, que es el stop y pienso. A ver, ¿cómo estoy? ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Qué puedo hacer? Hago un plan,
necesito meditar, necesito reflexionar, discernir. Y a partir de ahí voy a ver el panorama distinto y voy a poder pasar a la acción de forma concreta. Entonces esto es la parte cuando uno se va al 5, se te va al 5. El 8, bueno, el 8 es explosivo. Así como el 1, el enojo, la rabia va hacia adentro, el 8 pues lo echa para afuera, ¿no? Entonces el 8 cuando está en crisis, bueno, pues puede pasar de todo, puede ser muy violento, lo echa hacia afuera, busca culpables, insulta, agrede, es decir, todo lo que encuentre su mano para hacer sentir mal a los otros. Claro, los 8 son personas que solamente ven el mundo humano bajo 3 niveles. El que es el socio, el que es el leal y el que es el siervo. Entonces el socio es el que ve como a su nivel. Y con eso no hay problema, se entiende bien con él. Dios es un socio, no está por encima de él, es un socio. Luego están los leales, que es lo que más valora el 8. El 8 lo que valora es la lealtad. Entonces, mientras seas leal a mí, te puedes equivocar, puedes hacer lo que sea, pero yo te voy a perdonar. ¿Por qué? Porque sé que finalmente pues no me quieres hacer daño, no me tengo que defender ante ti. Y luego el siervo, pues son todo aquel montón de gente que a veces son invisibles para él, que finalmente pues los utiliza para sus fines. Claro, en el momento que está bajo una presión de este tipo, lo que saca el 8 es pues mucha rabia y puede hacer mucho daño, ¿no? Entonces el 8 sí necesita decir stop. El 8 te dice, le paro porque por ahí no va. Irse al 5, ¿a qué? Voy a ver qué puedo hacer diferente. ¿Para qué? Para no afectar a la gente que estoy afectando. Porque claro, primero se va al 2 y toma conciencia de, digamos, de lo que es la empatía. ¿A quién estoy afectando? ¿Cuáles son los efectos de mi rabia? Y entonces me voy al 5 y entonces otra vez a meditar, a pensar qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer. Y allí es donde puedes tomar autoconciencia y sobre todo autocrítica y hacer los cambios que debes hacer. Para cuando sales, pues ya las cosas salen de otra manera. O sea, si te fijas siempre, cuando hay una situación de compulsión a consecuencia de una crisis, siempre tiene que haber un momento de reflexión, de stop, para cambiar el sentido de otra manera, es decir, para ir contracorriente. Claro, primero aceptar que es un momento de cambio y que hay que repensar la dirección. Porque esta línea no te va a llevar a nada bueno. Así es. Y puede ser que afectes a muchos y que te afecte tu relación con muchos. Y bueno, uno cava su propio hoyo, pero ¿hasta dónde lo vas a cavar? Porque cuando más hondo sea, más te va a costar salir. Cuidado. Y aquí es donde está la conciencia. Si no hay conciencia en esto, pues es muy difícil revertirlo del otro lado. Sí, ahora nos falta el 9, pero antes de eso, mucha gente puede decir, bueno, pero es que las cosas que le has dicho al 1 o al 3 o al 5 son cosas que nos convienen a todos. Por ejemplo, el autoamor y la autoestima son fundamentales para porque todos. Porque esos humanos, general del ser humano, es esencial del ser humano. Así es, digamos, empoderarse, reflexionar, no competir. Digamos que podríamos decir que esas son recomendaciones que podrían funcionarle a todos. Exacto, esto es global, es decir, tener conciencia no depende de una personalidad, depende del ser humano, es esencial del ser humano. Y si no hay conciencia, pues tampoco reconoces potencial. Entonces esto, pues es algo que todo el mundo tiene que hacer stop en un momento dado, en un momento de crisis, porque la convulsión te lleva pues a un mundo perdido, ¿no? Muy bien, entonces bueno, pero están ya llegando, sí. Laura nos va a decir, ¿verdad? Sí. Luz Vite manda saludos. Gabriela Valenzuela, las crisis las debemos tomar como grandes lecciones de vida. También Gabriela dice, por muy fuerte que sea, debemos ver la forma de pasarla lo mejor posible. Y también Gabriela, a mí me ayuda mucho a arreglar los closets, cajones, sacar lo viejo y a regalar, siento mucha paz. Julia Elba Páramo, yo era 2, pero ahora me identifico más con 1, cosa que me sorprende un poco. Saludos, felicidades doctora, como siempre excelente invitada, gracias. Gabriela Valenzuela, yo soy entre 1 y 5, y Gabriela también dice, excelente tema en estos tiempos que estamos viviendo. Muchas gracias por vuestras participaciones. Ya sabéis, pongan like, hagan comentarios, ya sabéis, todas estas cosas que hacen que la cosa crezca. Fíjate que lo que decía esta persona, compañera, sí, que decía, hay que pasar lo mejor que se puede una crisis. Cuando una crisis no la vas a pasar bien de entrada, y es válido porque estás tocando fondo, tocas la realidad.
estás en contacto con la realidad. Lo vas a pasar bien en el momento que estés saliendo de la crisis, veas el mundo con posibilidades. Entonces vas a darle valor a este momento para rehacerte como algo nuevo y nuevas posibilidades. Claro, digamos que en las múltiples experiencias que venimos a vivir, que venimos a aprender, a experimentar, hay experiencias de expansión, pero también hay experiencias de contrición, ¿no? Experiencias de irse hacia adentro, reflexionar, ¿no? Sentir el dolor, sentir la impotencia, sentir la confusión. Estar en contacto con tu realidad, es decir, con lo que estás sintiendo, ¿no? Entonces en coaching muchas veces hacemos la pregunta ¿cómo te sientes? Y te dice me siento así. Y luego la siguiente pregunta es ¿cómo te sientes de sentirte así? Claro. Es donde sacas la realidad de que el otro vive, ¿no? Claro. Porque es difícil. Claro, aunque fíjate que en esta vida acelerada de tener que, según, ¿no?, las ópticas de cada quien, hay un distanciamiento de lo que se siente. Sí. Hay una fuerte negación porque la cultura se ha vuelto adictiva. Sí. Y además uno dice, es que no debo sentir así. ¿Pero qué es esto? No debo sentir así. O sea, no hay una regla de cómo uno debe sentirse. Precisamente el principio implica el tener contacto con tu emoción y darle nombre a tu emoción. Respetarla. Y respetarla, porque es parte de ti, tú la has generado, respétala. Y a partir de esta emoción construye. Porque incluso muchas veces pensamos que hay emociones negativas y no hay emociones negativas. Porque incluso, no sé, para poner ejemplo, los celos, es una emoción positiva, porque te está dando cuenta que si tienes celos a otra persona es porque la relación con esa persona no está bien. Es porque si estuviera bien, no habría que la confianza estaría por encima. Claro, el celo hablaría de una desconfianza. Exactamente. En uno, en el otro o en los dos. Entonces esta relación no está bien fundamentada, entonces te está dando un acto de hacer un cambio ante esto, ¿no? Sí, me ilusiona que ahora hay muchos pedagogos y terapeutas infantiles, en fin, que están enseñando a los papás y a los maestros a cómo conducir al niño a respetar sus emociones, no a actuarlas, sino a reconocerlas, ¿no? No, y sobre todo que no se trata de que el niño o la niña debe pensar de una forma determinada, porque esos son los cánones tradicionales. Los niños no lloran, esto ya no. O sea, llora lo que tienes que llorar y siéntelo y lo platicamos, ¿no? Yo creo que sobre todo en la primera etapa de la educación en las escuelas ya se trabaja bastante bien el tema de las emociones. Sí. Y se permite que el niño las manifieste, ¿no? Sí. Y luego les ponen sus caritas, etcétera. Claro, el famoso cuento del monstruo de las emociones, de la bolita amarilla o la verde, o esta película, qué interesante, la película claro, Intensamente. Es una maravilla. Es una maravilla esa película. Maravilla. Ahora, yo pensaba que si lleváramos el monstruo de colores para adultos a algunos corporativos, muchos ejecutivos no sabrían elegir su pelota. Sí. Sí, porque ante el mismo miedo de no poderlo manejar, mejor lo evado, mejor lo contraigo. Y es lo peor que uno puede hacer. Lo evado, lo reprimo, lo niego. Pero claro, si reprimo, lo proyecto. Pues una energía que está dentro. Y entonces, ¿cómo se va a manifestar? Pues se manifiesta a veces hasta con temas, digamos, de físicos, porque es una energía que no sale. O sea, por eso es muy interesante, pues, muy válido, porque cuando está altamente en una situación emocional difícil, poderlo platicar, poderlo exponer a otro, aunque sea lo escribes, o que sea lo grabas, pero sácalo. Sacarlo del sistema. Sacarlo del sistema. Bueno, nos quedaría 9. Exacto. Quería el 9 ante la crisis. Ante la crisis, el 9 no quiere problemas, evade el problema. Entonces, el 9, cuando viene su autocrítica, no pasa nada. No pasa nada cuando él lo piensa así. Pero ¿cómo reacciona el 9 ante? Se pone a hacer cosas de forma automática, Es decir, un workahólico puede ser un 9. Que como no sabe manejar su problema, trabaja para no pensar en el problema porque lo está evadiendo. O se olvida de cosas fundamentales. Exacto, los evade. No. Entonces, pues sí, dices, es muy trabajador, pues bueno, a ver, trabaja 20 horas al día y cuando está en su casa, cuando está con sus hijos o cuando está con él mismo. Es decir, evaden de esta manera.
Entonces, muchas veces el 9 también, cuando está teniendo un problema muy grave, cuando te explica según qué cosas, nunca te lo explica de forma que se manifieste como que es un problema. Oye, te metería yo en problemas si hablamos del enneagrama de Claudia Sheinbaum, por ejemplo. Madre mía, es que esta mujer es tan compleja. O de López Obrador, ¿no? O Ebrard. Ahí pasaremos un día para cada uno. Un día para cada uno, de estos y de otros, porque ahí sí. hay unos personajes que sí, el mundo está ahora, sí. ¿no? Biden, ¿qué le pondrías a Biden? Mira, Biden es una persona que ya está en una etapa de su vida, yo creo, haciendo más de lo que puede hacer hasta físicamente. Entonces es muy difícil poder ver una persona, y yo no lo conozco de su época anterior, yo lo que veo ahora es que es una persona que lógicamente actúa con mucha sensatez dentro de todo por los años que tiene, por la experiencia que tiene, ¿no? Pero sí es una persona que no es un 1, no es un 2, no es un 3, no es un 4, no es un 5, podría ser un 6. ¿Podría ser un 6? Puede ser un 6, no lo veo 7, no lo veo 8. Un no 9. O 9. Un 9. 9 también, 6 o sí. 9 podría ser. Ahora, y ahí con eso vamos a estas confusiones que hay la gente cuando hace sus propios cuestionarios, ¿no? No, es que es un 3, no, es un 6, no, es un 9, no. Es que cada quien lo interpreta según lo que ve de él hacia afuera, porque no son gente con los cuales vivimos y podemos llegar a entender a fondo, son por los comportamientos que los identificamos. Y él podría ser un 9, un 6 o un 9, así porque es. Sí tiene una parte de lealtad, sí, Biden la sí. tiene. Y luego este 9 que pacifica, que sí, es amable, sí, que todo en paz, que sí, a todo el mundo abraza, que todo está bien. Que no se confronta con nadie, que siempre vivir todo esto, queda bien con todo el mundo. Sí, porque uno diría, bueno, eso lo va a hacer pues, la experiencia de la edad, pero lo hace el diagrama también, porque si fuera un 8, yo hubiera sido como Trump, es un 8, esto hubiera servido a matar, ¿no? Sí, entonces, sí, no. Que es un 8, pero bueno, habría que decir que así como cada personalidad tiene sus tendencias instintivas, defensivas, y sus tendencias creativas, formativas, también es verdad, lo hemos hablado aquí algunas veces, que a medida que la gente crece, se va desdibujando. Lo que pasa es que la madurez personal te va llevando al centro. O sea, cuando hay una etapa en la vida que los niños son pequeños, a veces es difícil ver por dónde, pero cuando los distingues, como son innatos y son puros, ves sus tendencias, ¿no? Pero luego ya en la pubertad, pues más o menos, pero ya cuando llegas a una edad, no sé, de los 20 a los 50, 60 años, es donde realmente el enneagrama queda identificado, porque ves que hay unas compulsiones que se van repitiendo y se van haciendo, ¿no? Patrones. Exacto. Pero llega un momento que uno, cuando llega a cierta edad, hay cosas que ya son batallas que no quiere seguir trabajando con esas batallas, no las quiere buscar. Entonces ya el 3 ya no se está colocando las marcas encima para que lo vean, ya no le importa. ¿Por qué? Porque ya hay una autoestima más sana de uno mismo que no necesita aparentar hacia afuera. El 1 se ha dado cuenta que siendo rígido ha tenido muchos problemas, no ha sido feliz, pues ¿sabes qué? Mejor me voy al 7, ser mucho más abierto y flexible, porque estoy ganando más con esto, que es lo que finalmente quiero. Porque finalmente cuando vas teniendo más edad, le estás dando más valor a las relaciones que tienes y hacerlas más sólidas. Fíjate que puse en Facebook una frase que dice: expansión es integración. Y ahora la recuerdo en este sentido que tú planteas, cuando la persona integra este opuesto y complementario, se vuelve más expandida. Es la personalidad madura, finalmente. O sea, la madurez no tiene que ver con la edad, ni con los estudios que uno tenga, tiene que ver con las experiencias de vida que vas acumulando y cómo vas interpretando el presente y te proyectas hacia el futuro. Entonces esto es donde con el tiempo va llegando. Hay gente de 20 años con una gran madurez y gente de 80. Entonces, hablando, por ejemplo, del enneagrama de México, si pensamos que México es un 7, sería muy interesante ver por estados, ¿no? O sea, bueno, sí. Eso estaría muy interesante. Sí. Muy interesante. ¿Sabes qué pasa? Que también tiene que ver con las culturas que se van creando en cada uno. Y las culturas son creencias que se repiten y que se manejan como parte de la psique colectiva. De lo normal, exactamente. Y luego ver las empresas también, cada empresa son también distintas. Sí, sería interesante. Mira, yo pienso que en México ahora
Es un país que está en un proceso, yo pienso, todavía de cambio, no sabemos qué pasará con México el año que viene. El año que viene, bueno, fueron 6 años, van a ser con el año que viene muy complicados, por muchas cosas que han pasado, por el COVID, por la cuestión política, por la forma como se está llevando las cosas, que hay gente que no está de acuerdo y otros están de acuerdo pues porque de alguna forma tienen un beneficio con eso también. Es una época muy complicada. Entonces, es difícil ahora poder ver cada estado cómo es, porque todavía no hay una solidez cultural en cada estado para decir así es. Ajá. Entonces, pero bueno, pensando en un 7 generalizado, sí, eso sí. En el 7 de, bueno, tomemos tequila ya, ¿no? Claro, se integraría en el 1 y en el 5. Sí. Primero en el 1, o sea, en hacer lo que debes hacer. Y hacerlo bajo una disciplina, autodisciplina. Quedas con algo, hazlo. No te hagas trampa, hazlo bien. Pero eso empieza desde el trabajo personal de cada quien, ¿no? No te pases los semáforos. Los semáforos, si están en rojo, perdona, te paras. Fíjate que estuve reflexionando, bueno, ya sabes, forma parte de la ficción de la vida, cómo esto de la conciencia de impacto, de sentir que tienes impacto, es algo difícil de asumir, porque en general nos hacemos trampa y decimos, bueno, esto tiene impacto, esto no tiene impacto, entonces no pasa nada, que yo me salte un semáforo, no pasa nada, y claro, no entendemos que la vida está entretejida y que efectivamente, volviendo a este gran poema de vuela una mariposa en China, hay un terremoto o un huracán, ¿no? Entonces, claro, creo que si tuviéramos más conciencia de impacto, tendríamos muchísimo más autoempoderamiento, porque nos daríamos cuenta de que cómo pensamos y cómo actuamos, claro que tiene un enorme impacto, sí. Y no es el del grano de arena, es mucho más. Pero empieza con uno mismo, o sea, no hay que esperar no pasarme el auto porque no me ve nadie, sino por mí. Es hacerlo por ti, o sea, cuando uno no está bien, todo lo que tocas mejoras. Entonces el trabajo tiene que ser con uno mismo. ¿Por qué lo haces? ¿Lo hago por mí? No lo hago por ti, ni lo hago por vos, porque no pasa nada, y yo podía pasar, está en rojo, nadie me ve, no pasa nada, pero lo hago por mí. ¿Por qué? Porque tú quieres. Claro, qué bonito es tener principios y valores, ¿no? Se vuelve una nutrición importantísima. Y si no entramos en eso, todo lo demás, únicamente metes máscara. Y la máscara pues también se cae, y finalmente demuestra uno que todo lo que dice pues no es. Entonces yo siento que sí, cada vez en este momento que vivimos, fíjate que yo cuando era pequeña pensaba, así está el mundo, pero el día que yo sea grande, mayor, el mundo va a estar mejor. Porque la gente en la universidad aprende y luego resulta que cuando trabaja se supera y luego quiere ser mejor padre que fue el padre con él, porque los hijos pues me tengo que superar más, ¿no? Y cuando llega el momento que llegas a una cierta edad y ves cómo está el mundo, dices, el mundo está peor. Y quizá viene otra vez esta reflexión de que este escrito que se encontró en la abadía de Westminster hace muchos años, ¿no? Que dice, bueno, cuando yo era pequeño yo quería cambiar el mundo, ¿no? Y luché por cambiar el mundo cuando era joven. Y dice, después vi que el mundo pues estaba igual. Entonces dije, mi pueblo. Voy a trabajar por mi pueblo y voy a cambiar mi pueblo para que mi pueblo sea mejor. Y mi pueblo siga igual. Luego dije, mi familia, yo voy a trabajar con mi familia para que mi familia sea mejor. Dice, ahora que soy una persona mayor y ya estoy a punto de morir, me doy cuenta que me equivoqué. Tenía que haber empezado por mí mismo. Y aquí estamos. Claro, yo ya estoy en el equipo de todo está bien en la realidad. Yo estoy en esto de el mundo es un reflejo y todo esto que está pasando y que es tan asustante, yo lo veo pues como una oportunidad que está reflejando que todos estamos cambiando, todos estamos entendiendo que hay cosas que hay que soltar, que hemos vivido bajo presupuestos de poder y de competencia y de comparación y que ya no funcionan, que esta cosa de trabajar solo para tener cosas no tiene sentido, y toda esta revolución que está tan asustante a mí me parece que va a tener términos muy valiosos. Nada más
son procesos colectivos que llevarán no 3 meses y a lo mejor más de 3 años, ¿no? Sí. Pero yo sí creo que el cambio es expansivo, totalmente. Sí, finalmente es una oportunidad para todos, para los que quieren entrarle y aprovecharlo y para bien. Finalmente digo, ¿cuántas crisis han habido en la vida, en la historia? Pues continuamente han habido, ¿no? Entonces también las personas que han vivido en esta época tienen que interpretar este momento, que puede ser un muy buen momento para ellos, para sus hijos o para su futuro, pero también hay que hacer un trabajo interno, responsable, bajo un estado alto de conciencia, para que realmente pues, pueda haber este cambio en uno, ¿no? Pero si esperamos que cambien los demás, no van a cambiar. No. El trabajo está en uno. Claro, porque además en un sentido tu mundo es tu reflejo. Claro. O sea, siempre que tienes una experiencia, algo tiene que ver contigo, como tú decías. No puedo decir esta empresa cierra y yo no tengo nada que ver, o este país está en claro, es como por ejemplo todo este conflicto que vivimos en México, que hay personas que lo viven como si el conflicto fuera de una cosa que es México y de lo que no forman parte. Exactamente, soy aparte de esto, no formo parte. Si soy mexicano, vivo en México, soy parte de Somos todo parte. Esto y tengo que tener una responsabilidad. Claro, Una y hay que ver que los conflictos y las oposiciones que están afuera tienen que ver con temas que no hemos aclarado dentro. Sí. Creo yo que no sabemos muy bien, ¿no?, qué es lo que queremos y cómo lo queremos y a qué le estamos apostando. Sí, porque cuando más o menos piensas que ya lo sabes, o lo que es, cambia la cosa y tienes que verte adaptar de nuevo a una situación distinta. Pero vamos, yo pienso que todos los momentos son buenos para crecer. Ahora está toda la parte, digamos, de la tecnología, la inteligencia artificial que da terror de qué va a pasar, ¿no? O sea, los robots, o sea, qué momento. Pero bueno, es algo que también nosotros tenemos. Yo he escuchado ya a varios empresarios diciendo, bueno, mi empresa, yo la voy a trabajar ya con inteligencia artificial. Y eso crea, bueno, como cuando aparecieron los automóviles, ¿no? Sí, pero automóvil finalmente una persona que lo llevaba, y aquí la inteligencia artificial se va por ella sola, ¿eh? Y a veces tú sabes que han habido experimentos donde llega a unos niveles que la han parado, porque ya casi supera la decisión humana y puede tomar decisiones por ella misma. Y eso sería terriblemente arriesgado, ¿no? Pero tenemos que vivir con eso también, porque es el mundo que la gente, creando. yo no sé, hay gente que vive con Alexa y con aspiradoras que escuchan, sí. A ver, mueve. Yo digo, eso invadir la intimidad, o sea, no puedes reírte de un chiste porque ahí está Alexa conviviendo contigo, ¿no? O sea, esto del gran hermano se ha vuelto, ¿no? Se ha vuelto muy interesante. Cuidado, ¿no? como llenas tu soledad, ¿no? Sí. Sí, estamos en una época de muchos cambios, pero hay muchas oportunidades. Y volvemos con el enneagrama. Yo creo que invito a la gente que lo conozca, gente en este asunto, porque le va a ayudar mucho a encontrar el camino para su paz personal y para la convivencia que tiene con los demás. Me gustaría hacerte más preguntas sobre el tema del enneagrama. Una, por ejemplo, la típica pregunta de la gente que es un 3, te decía, y que no sabe si es un 3 o si es un 6. Por ejemplo, las confusiones fundamentales entre personalidades. Lo que pasa es que esto, yo siempre digo que, bueno, muchas veces el error que hay en el enneagrama es que hay personas que tienen el conocimiento del enneagrama y lo que hacen es pues repartir los numeritos en los demás, ¿no? A mí cuando alguien me pregunta qué número soy, yo no se lo voy a decir nunca por respeto, porque aquí lo importante del enneagrama es que él lo descubra a través de su propia experiencia, su propia reflexión. Por eso tiene que ir al curso, para tomar el curso, que allí es donde se hacen esas preguntas. Y es donde uno dice, sí, yo me estoy viendo aquí. Que finalmente cuando se van de un curso también les decimos, ahora te estás viendo aquí, pero tienes que estar observándote, tienes que estar investigando para que veas realmente de dónde partes, cuál es tu motivación intrínseca, personal. Claro, ¿no? ¿Cuál es la motivación, el enfoque fundamental que te hace pensar? Y también la relación con los padres puede ser una pista, ¿no? Sí, también. Sí, porque muchas veces se ha visto que de acuerdo a la relación con padres, muchas veces los personales 7 han sido personalidades que han tenido una relación un poco especial con la madre, por ejemplo, ¿no? Eso también pero bueno, aquí ya sería ir buscando más complicación en este aspecto. Yo creo que más que ver, porque los padres, etcétera, también tú, por creencias que tienes, lo puedes
mover, que no sea tan real. Yo creo que hay que empezar la autoobservación. ¿Qué es lo que te mueve? Te mueve el que las cosas estén bien, que todo esté perfecto, que tú te sientes mal porque deberías cumplir más de lo que cumples, porque te sientes mal cuando los demás no hacen lo que crees que deben de hacer. Entonces ahí está el uno fuerte, ¿no? O cuando ves que te cuesta pedir ayuda a los demás, porque si la pides ayuda, no te van a querer lo que deben quererte, entonces no pides ayuda como hacen dos. Y cuando pide ayuda es porque está desesperado, ¿sí? Y entonces ya exige más que pide ayuda. Entonces, el 2 debe darse cuenta que tiene esta parte y que muchas veces manipula para que los demás estén a favor de él. Ajá. Y si no tienes una autoconciencia y te das cuenta del momento que está sucediendo, no te vas a dar cuenta que eres 2. Porque hay números en la gama, hay tipos que tradicionalmente había gente que no quería ser. Y veías que no querían cuando hacían los ejercicios. Por ejemplo, no querían ser 6, no querían ser 9, ni querían ser 4. Porque entonces dices, bueno, a ver, y veías tú con una carita de 6 que tenía el hombre, que le decías, hombre, pues ¿por qué te preocupas? Eres noble, eres inteligente, eres una persona que te preocupas por el bien de los demás, tienes amigos que te aman. ¿Te parece poco? O sea, sí, claro, pero es muy divertido esto de yo no quiero ser el 6. Sí, entonces no sabían. ¿No? Sí. Bueno, creo que también es muy interesante el poder ver que detrás de estas personalidades hay un ser de luz que está mucho más allá de esta personalidad. Hay que entender que la personalidad es, voy a decirlo así metafóricamente, el caballo con el que te mueves. Es la herramienta. Es la herramienta. Sí. La esencia es lo que realmente te hace llegar a la profundidad del ser. Y eso es lo que tienes que descubrir con el enneagrama. Claro. ¿De acuerdo? El frente de así soy y así. Y voy a sacar lo mejor de mí, ¿no? Ahora, y otra cosa que me parece muy interesante es que, por supuesto, que fundamental ya nos vas a decir para que vayan a escucharte en un curso, pero creo que todos tenemos en la convivencia personas que nos señalan los rasgos que duelen. Sí, claro. El 2 en la manipulación, la gente le dice ya no manipules, ¿no? Al 3 le pueden decir ya habla. Lo que importa es que lo reconozca. Claro. Porque seguramente, yo me acuerdo cuando tomé la enneagrama hace muchos años, yo soy 3, pero yo no me gustó ser 3, porque que la máscara y todo esto, la vanidad, ¿de dónde, no? Y yo llegué a mi casa y dije, mira lo que me han dicho, yo no soy, todo el mundo me dijo, mamá, es que tú has sido así toda tu vida, ¿no? Y entonces dije, pues entonces, cuidado, ¿no? Y entonces me acuerdo que cuando hice el ejercicio teníamos que poner un nombre, yo no lo puse. Y el profesor, el maestro que tuve, que era un alumno de Claudio Naranjo, me dijo, fíjate que ni el nombre has puesto porque no sabes de quién eres. Qué y fuerte, bueno, ¡Qué fuerte! No estaba preparado, yo era un curso que interesante, divertido, cuando me... Chispales, oye. Y fíjate, por esto le entré a estudiar el enneagrama, porque dije, yo tengo que ser el aquí. Ahora, y hay que decir que efectivamente detrás de esto, detrás de esta caracteriología de soy esto, soy el otro, lo interesante es la propuesta de la danza psíquica que se propone en el enneagrama. Eso es lo importante. Montserrat, pues me pasa lo de siempre, yo podría seguir y yo estoy segura que todas las personas que nos están escuchando seguir hablando y hablando y hablando, porque lo esencial es que en estos momentos de gran crisis es donde hay que recordar la propia luz y saber que la vida, cuántas crisis hemos vivido como humanidad. Y las que vamos a vivir y como las que individuos, vamos, claro así es. que sí. Pero cuando tú tienes la fortaleza de saber que la herramienta tuya es la única que tienes para salir adelante, vale la pena afinar esa herramienta, tenerla bien lubricada, bien conocida, porque eso es lo que nos va a llevar a mejor fin. Muchísimas felicidades, Montserrat Camagual. Un teléfono. Sí, 55 52 16 83 54. ¿Otra vez? 55 52 16 83 54. Montserrat, ha sido un gozo, un placer. Igualmente. Ahí sí tenemos que hacer, quizás para después de las elecciones y demás, dependiendo quién quede,
le podemos dar una apoyadita aquí, ¿no? Hablando de su personalidad. Exacto, y sí. cómo podría manejarlo para bien del país. Exactamente, ¿no? para que empiece con él mismo para luego exponer a los demás. Ese es el reto. Bueno, muy bien, amigos, nos vamos a Cuentos sin Cuento. Aquí estamos en Cuentos sin Cuentos y esta es una preciosa historia, quizás alguna vez ya te la he contado. Esta historia se llama Cuestión de Necesidad. Resulta que en un pueblo, en lo alto de unas montañas en la India, había un monasterio donde vivía pues, un grupo de monjes con el director del monasterio y era gente muy dedicada a la investigación, a la meditación y tenían mucho cariño de parte de todo el pueblo porque decían en el pueblo que de ese lugar salía como luz. Muy bien. Llegó un día un señor, un desconocido, a ese monasterio con una mula con lingotes de oro. Y fue a hablar con el director del monasterio y le dije, mira, aquí traigo oro para sus monjes. Por favor, entréguele el oro a los monjes y que todos tomen lo que necesiten. Y eran muchos lingotes, había muchos para cada monje. Entonces, este director le dijo, no, aquí no necesitamos el oro, no lo necesitamos. Y este hombre no le hizo mucho caso, dijo, este director debe estar muy amargado. Dejó los lingotes de oro en el centro del patio del monasterio y se fue. Y bueno, los monjes miraban, no miraban, hacían su vida, meditaban, ya saben, investigaban y seguían cultivando su buen humor. Pasado el tiempo, llegó el hombre, entró al monasterio y vio que en el centro del patio del monasterio, ¿qué creen que pasaba? Ahí estaban los lingotes, uno y todos los que él había dejado. Se quedó extrañadísimo y fue de nuevo a hablar con este que le había parecido a lo mejor no tan abierto, con el director, y le dijo, oiga, ¿pero por qué no han tomado el oro? Y el hombre le dijo, en la vida la cosa es cuestión de necesidad. Aquí nosotros no necesitamos el oro, no nos sirve para nada. Nosotros necesitamos conocer lo sagrado. Y ahí sí, a eso nos dedicamos. Y colorín colorado, es interesante ver cuál es tu necesidad. Nos vamos, amigos, hasta el próximo jueves. Un abrazo, ya saben, compartan, den like, todo eso. Hasta el jueves.